buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN, 28 de abril. Buenos días para Catherine, para Nelson, para todos ustedes que con café en mano, por mi parte con un tecito, nos esperan ahí tranquilos, que el reloj marque las 7 de la mañana para informarse con nosotros, y eso siempre es un privilegio. 28 de abril del 2022, a pesar de que hoy es un día de libertad en República Dominicana, hace muchos años, un día importante para la historia, algo que mi querido Nelson Rodríguez recordará mucho mejor que yo, que no era ni un suspiro en aquel momento, pero un día como hoy, la República Dominicana estaba bajo invasión por aquello del miedo y el cuco a que se formara una segunda Cuba en el Caribe, según el discurso de Lyndon B. Johnson. República Dominicana en el 65, invadida un 28 de abril, un día como hoy, algo que no se nos puede olvidar y que inclusive debería contársele a los niños en las escuelas. Que por cierto, he revisado los libros de historia de mis hijos chiquitos en diferentes años y no he visto lo de la guerra del 65, no he visto lo de la invasión, las botas en el terreno de la República Dominicana. Nelson, tú que tienes memoria histórica de ese momento, danos un chin más de datos del 65. No, yo voy a hablar de ahora, porque yo me sorprendí hoy. Los americanos son inteligentes. Ellos se robaron la fecha. Buscan los titulares y fotos principales grandísimas de hoy en los periódicos, que los 60 años de la presencia de la USAID en el país. La USAID no, esa era la AID, la Agencia Interamericana de Desarrollo. Pero eso no cumple año el 27 de abril. Eso es en enero. En enero del 62, el 11 de enero, llegó aquí la AID. Yo mencionaba la semana pasada que la AID, que tomaba gobierno en América Latina, trajo aquí a Dan Mitrione y le enseñó los métodos represivos a la policía. Pero ¿cuál es mi asombro? Esta misma semana lo dijiste. Y hasta mi enojo, porque yo creo que los americanos están pensando mejor que nosotros. Ayer estaba la jefa de la DEA aquí resaltando los planes de cooperación. Anoche, en un acto que se llevó los titulares de algunos diarios, porque hubo diarios que ni siquiera se acordaron de abrir, y en otros, 60 años de la USAID, y ha aportado 1.900 millones al desarrollo de República Dominicana. Y no ha invadido también, un día como hoy. Una buena estrategia esa. Oh, pero antes de ayer, un programa de Estados Unidos firmó por todo lo alto un acuerdo de becas, la cooperación de República Dominicana, a la DEA. Entonces, 3 actividades principales, incluyendo esa de anoche, que fue calculada, lo digo yo, para que coincidiera con el 28 de abril, porque no fue el 27 de abril que llegó la USAID al país. La AID, que se llamaba, fue el 11 de enero de 1962. Entonces yo creo que eso también es ofensivo. No quiero como sazonarlo mucho porque el pasado no se puede cambiar, pero hay heridas que nunca restañan y son las que se infieren a la patria. Y esta es una de ellas. Así que no me vengan, incluso muchos dominicanos, cuando inocentemente estaba todo el mundo celebrando en grande. Hasta anoche estaba el presidente, ahí vi una foto así grande hoy y muchos titulares. Hoy es el día. Bueno, los diputados dijeron, Día de la Soberanía Nacional en 2018. Dice Roberto Casá, es un momento trágico para la suerte de la nación dominicana. Así es. Un día como hoy. Entonces, hay que recordar a nuestros héroes y mártires del 65. Entonces, Estados Unidos y su acto de anoche, yo creo que eso fue de mal gusto y calculado. Pero además es faltarle respeto a las más de 3.000 personas que cayeron cuando llegaron las botas norteamericanas a República Dominicana, simplemente con el discurso de que el comunismo iba a crear una nueva isla de dictadura en el Caribe, otra y que Cuba. eso no se podía permitir. Más de 3.000 personas, señores. No ha habido caída más grande en República Dominicana que la de la invasión del 65. Todavía las familias lloran sus muertos y dejar pasar un día como este, yo creo que es imperdonable para la prensa dominicana. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca a nosotros, recordar lo que ha sido importante y hacerle memoria histórica a la gente para que no solamente recuerde lo que pasó, sino que recuerde cómo se originó para que no nos toque de nuevo, si es que podemos repetir lo que nos pasó para no volver a repetir la historia. Qué interesante además recordar la historia en momentos en que se desarrolla
si es que se desarrolla, que sí, pero que como medio a medias, el tema de la Feria del Libro, como parte de las actividades que se tienen de manera regular en la República Dominicana, precisamente eso, para honrar memoria histórica. Hay gente reclamando que se han encontrado hasta con libros de Gagá, como si fuese tradición específica de la cultura dominicana. Ahí están los vinicitos reclamando, la gente, otros reclamando, grupos nacionalistas reclamando. En fin, de la Feria del Libro se ha dicho mucho este año. Ojalá nosotros podamos conversar en algún momento, si ella lo tiene bien, con la ministra de Cultura, Milagros Germán, a ver que nos dé alguna luz. Al principio el asunto era la lluvia, después fue un discurso encendido de una mujer que hacía poesía y no a todos los sectores le cayó bien esa poesía. Después, entonces, ahora parece que hay problemas con el asunto de la organización, dicho por los propios conferencistas, y entonces también alguna referencia bibliográfica que no le gusta a todo el mundo. Así de variopinto está el asunto cultural en la República Dominicana. Hoy también, compañeros, es Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Yo estuve temprano leyendo el testimonio de uno de los quemados del Canal del Sol. Estaba precisamente en labores en trabajo. Estaba desempeñándose allí, ayudando a su tío en temas de carpintería, de pintura, de soldadura, y lamentablemente ha corrido con esta suerte. Él está con su cuerpo quemado en gran medida, su tío está mucho más grave, también ahí en la unidad. Hoy vamos a hablar precisamente de emergencias y vamos a intentar dar una perspectiva de qué es lo que está ocurriendo con la atención del sistema 911. Se pensaba que se había avanzado, y yo creo que se ha avanzado en República Dominicana en materia de tratamiento de emergencia, pero hay que determinar que cada segundo, cada minuto cuenta. Vamos a irnos a los titulares del día. El contenido lo ven a continuación. Miles de productores dominicanos se irían a la quiebra con la aprobación de la ley de tasa cero para importación de productos básicos, según legisladores de oposición. Gobierno se plantea la creación de mecanismos para frenar la inseguridad alimentaria agravada en la República Dominicana. Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo valora como positiva la estrategia del gobierno dominicano en materia económica. A propósito de la atención médica en casos de emergencia, recibimos en el estudio a los especialistas Elsa Moreno Colón y Porfirio Cabral. Iniciamos las portadas de cdn.com.de hoy del periódico El Caribe. Ya está lista Susan Castaños para contarnos qué es noticia en la mañana de hoy. Susan, buenos días. Buenos días para ti, extender los saludos a Catherine, Don Nelson y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. Entremos en materia inmediato con las informaciones de este 28 de abril a través de la portada del periódico de Casa, El Caribe y CDN Digital. Iniciamos el vistazo por el periódico de Casa con los avances de la construcción del túnel en Domingo Sabio. Y es que el proyecto de mejora urbana, Nuevo Domingo Sabio, empalmará la futura avenida La Marina con la Francisco del Rosario Sánchez, ya que se han trabajado unos 47 metros de los 300 que abarca dicho túnel. Otra información a la que damos seguimiento en El Caribe es a la gestión de los corredores de autobuses y el hermetismo que los rodea, y es que el sindicalista Alfredo Pulinario, conocido como Cambita, advierte que no aceptará uno más hasta que se frene la inseguridad en su ruta, mientras que Juan Uvieres consideró que hay una falta de planificación en la obra. Cerramos la portada del Caribe con la conmemoración de los 57 años de la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana. Como vemos en pantalla, la Puerta del Conde, que fue uno de los escenarios de la ocupación del año 1965, que enfrentó a un contingente de soldados norteamericanos con los constitucionalistas dominicanos. Ahora pasamos a la contraportada del periódico El Caribe con informaciones deportivas, como esa que vemos en los Bucks de Milwaukee, campeones defensores de la NBA, que superaron 116% a los Bulls de Chicago para rematar la serie de primera ronda en 5 partidos. El equipo medirá a los Celtics en la semifinal de la Conferencia del Este.
Continuamos rápidamente con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa que vemos en pantalla, de las ayudas que reciben precisamente los atletas dominicanos a través del programa Atleta de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales, PARNI, los cuales fueron eliminados por el gobierno. La ayuda económica también la dejaron de percibir los medallistas olímpicos, entrenadores de federaciones, además de glorias e inmortales el deporte. En otra información, la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social, DIDA, hizo un llamado a los centros de salud a no exigir cobros de emergencia a la población. Exhortaron a la población a formalizar la denuncia ante la entidad para ejercer el rol de la Defensoría. Y cerramos este vistazo por nuestro portal digital CDN con Raquel Albaje, primera dama, quien reconoció que Angelita Peña no es la asesora del presidente Luis Abinader. Albaje pidió disculpas por haber afirmado erróneamente que no era asesora del presidente y su gobierno. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.do, además del periódico El Caribe en su versión de este 28 de abril. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Gracias, Susan. El 28 de abril de 1965 era miércoles y no llovía. Vamos a ver cómo está 57 años después. Muchísimas gracias, muy buenos días, Nelson. Tendremos en el territorio nacional durante las próximas 24 a 48 horas un panorama meteorológico parcialmente nublado. Un sistema de alta presión se ha establecido al norte de la región del Caribe y ha controlado nuestra región. Ha establecido los vientos llegando desde el Atlántico hasta el país, aportando y arrastrando esos fragmentos nubosos hasta el territorio nacional. Es por eso que se han desarrollado algunas precipitaciones hacia el sureste, también hacia el noreste y la región del Cibao. Por supuesto que la cordillera central ha recibido algunas precipitaciones moderadas. Para hoy no se esperan lluvias de importancia. La alta presión estará controlando las condiciones meteorológicas. Mañana también tendremos este mismo patrón meteorológico menos lluvioso en el territorio nacional, pero mucha atención porque en los próximos días podría fortalecerse al este del Mar Caribe y sobre las Antillas Menores una vaguada, un periodo lluvioso podría establecerse tanto en Puerto Rico como en República Dominicana durante el fin de semana. En el caso de nuestro país, podría empezar a llover justamente desde el sábado con las mayores precipitaciones, muy probablemente el domingo, y la extensión de estos aguaceros hasta el lunes. Son informaciones preliminares que estaremos actualizando en las próximas 24 horas en la medida que esta vaguada pueda fortalecerse en las Antillas Menores y desplazarse más adelante hacia nuestra región. Vamos a ver ahora el pronóstico extendido para Santo Domingo, que presenta durante los próximos 3 días el cielo parcialmente nublado para hoy, posibilidad de que haya menos nubosidad mañana y el sábado el incremento de las lluvias por la cercanía de esta nueva vaguada. Para Santiago de los Caballeros estaremos presenciando hoy el cielo parcialmente nublado, también mañana con las mismas condiciones meteorológicas, el sábado en el transcurso del día parcialmente nublado, pero posibilidad de algunas lluvias ya en el transcurso de la tarde y de la noche. Punta Cana está presentando en el pronóstico extendido el cielo parcialmente nublado hoy y mañana, y a partir del sábado podría establecerse un patrón lluvioso en el este del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jean Suriel. Bueno, y queremos saludar a la audiencia a través de Facebook Live. Qué gusto que estén con nosotros tempranito. Hay mucha gente conectada, cosa que nos encanta. Por ahí está Mel Argüello. Querida Mel, un abrazo para ti. Que dice ella, no hay nada noble en ser superior a otra persona. La verdadera nobleza está en ser superior a tu antiguo yo. Brindo por esa frase de Ernest Hemingway. Un abrazo, Mel, un abrazo. Y vale que hablemos de nobleza y de honestidad y de humildad después de esa jornada de acción por las palabras muy desafortunadas de una funcionaria de este gobierno, Angelita Peña, que calificó a algunos periodistas como gente fea.
Yo decía... No, fea y mal ataviada. Sí, si fuera, pero si oye, fuera feo, yo me diera por aludido. Pero tú sabes qué. Mal ataviada, pero cuando incluso... ella dice gente fea, es como despectivazo. No, o sea, no, es no. terrible. Y lo corrigió, buscó el significado en el diccionario y lo puso otra vez. Y lo puso otra vez. O sea, como que Pero si no, les queda pero alguna duda. la gente se equivoca. Lo malo fue lo de mal ataviada. ¿Tú crees? A mí Sí. me pareció mal las dos cosas. Las dos cosas, A mí pero las dos que, cosas me parecieron fatal. que ella nada más se refiere a fea. Incluso ataviar Sí. en el diccionario de la Ataviar, RAE es una sesión de asearse. Exactamente. O sea, lo mandó hasta bañar a los Exactamente. periodistas. Y después cuando buscó la acepción también les dijo que no sé, que prácticamente les dijo gente sucia. Es una Terrible. Una agresión Terrible. gratuita. Vamos a hablar fuego. de eso, gratuita, además de eso. Sí, sí. Vemos rápidamente comentarios en Facebook y luego hablamos del asunto de Angelita. Basilia Simons dice, buenos días desde el sur de Francia. Saludos, Basilia, un abrazo. Giovanni Collado con nosotros, Julia Familia, Pedro Julio Aquino desde Higüey, María Cadet también nos dice buenos días, Auricela Pérez y Héctor Franco. Dice Héctor Franco, con esto concluyo, vamos a pausa, si habría que preguntarse si valió la pena la inmolación de gran parte de nuestra población en las décadas del 70 y 60, cuando los remanentes se fueron a vivir en las mismas entrañas de los agresores y se convirtieron en uno más de ellos. No, yo no sé cuáles son los remanentes, pero hoy vivimos en un estado de derecho. Claro, somos un país libre y Y soberano. tenemos libertades, que son limitaciones, no es lo mismo. No, ¿Y una cosa es cuáles son, que se vaya y cuáles por son los elección. remanentes? Algunos se fueron para allá. Pero incluso los que traicionaron a la patria y se pusieron del lado de los yanquis, andan por ahí, hasta funcionarios hay algunos. No, una patria libre y soberana, eso no se negocia. Eso no se negocia. Eso no se negocia. Vámonos a la pausa. Son las 7:26 de la mañana. Vamos a los pueblos, las noticias más importantes del interior del país. Pasamos balance. En Santiago será en las próximas horas cuando sea sometido a la justicia Rubén Darío Pérez Fernández, apodado El Cacha, de 35 años, quien está acusado de matar a golpes a Jairo Rafael Acevedo Núñez, de 32 años, quien era una persona con discapacidad motora. En Dajabón, a puertas cerradas, se llevó a cabo una reunión entre autoridades militares y propietarios de terrenos donde el gobierno pretende construir la verja perimetral entre la República Dominicana y Haití. Los parceleros y propietarios de terrenos mantienen paralizados los trabajos hasta tanto las autoridades establezcan los acuerdos legales con relación a sus predios. Productores agrícolas del municipio de Vallejuelo, en la provincia San Juan de la Maguana, denunciaron que autoridades ligadas al sector agropecuario pretenden despojarlo de unos terrenos, los cuales ocupan desde hace más de 30 años. Representantes de más de 25,000 residentes en el distrito municipal de Villarpando, en Azua, acudieron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde denunciaron un supuesto fraude por parte de un empresario que pretende despojarlo de unos terrenos para construir una planta de energía fotovoltaica. La Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos del Estado decomisaron 344 paquetes que se presume es cocaína en las costas de la provincia Peravia. Durante el operativo, además, 3 personas fueron apresadas. Un voraz incendio afectó las instalaciones de una empresa dedicada a la comercialización de pacas en Zona Franca en San Pedro de Macorís. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. El ministro de Obras Públicas del Igneas Sención dispuso el inicio de los trabajos de construcción de la carretera Ocoa, Los Tramojos, El Pinar, La Isleta, enclavada en la zona de mayor producción de aguacate de San José de Ocoa. El tránsito vehicular se mantiene suspendido por el colapso del puente sobre el río Camú en el tramo Cangrejo, esto en la carretera Montellano-Sosúa en la provincia Puerto Plata. Lisa Gil, CDN. Muchas gracias a Lisa Hill. Como comentábamos ayer, el asunto de la tasa cero, de la arancel cero, había sido aprobado por el Congreso y enviado
al Ejecutivo para su promulgación. Estamos en eso, pero mientras tanto, los legisladores de la oposición vaticinaron que la aprobación de esa ley de tasa cero para la importación de 67 productos básicos, miles de productores, dicen esos legisladores de la oposición, irán a la quiebra. Yarilis Calcaño nos tiene los argumentos de los congresistas. Aunque la ley de tasa cero ya es una realidad tras haber sido sancionada en ambas cámaras legislativas, los diputados de oposición reafirman su advertencia de que la iniciativa del Ejecutivo es lesiva a los intereses de la producción nacional y no resolverá el problema de los altos precios de la canasta básica. Ese proyecto va a malograr al campo, va a incrementar la delincuencia en la ciudad. Eso es lo que va a pasar, el detrimento y la quiebra de los pequeños comerciantes y el campo. Algunos acusan al oficialismo de haber impuesto su mayoría mecánica para aprobar la pieza, pese al rechazo de algunos sectores. No la quieren porque su política es la de procurar que el gobierno de Luis Abinader no haga nada a favor de la población. La impusieron en la Cámara de Diputados, la impusieron en el Senado. Sin embargo, los PRMistas defienden la ley que permitirá la importación libre de aranceles de aquellos productos básicos procedentes de países que no están incluidos en el DR-CAFTA. Eso no lo loco, no, eso le parece rico vendiendo ajo y vendiendo cebolla y habichuela como ocurrió en otro tiempo. Los tiempos acabaron ya. Entre los productos que quedarán grabados con tasa cero figuran las carnes de res, pollo y cerdo, la leche, mantequilla, lentejas, habichuelas, harina, aceites, margarina, pastas, maíz, entre otros. Esta ley, cuyo carácter es transitorio por unos 6 meses, está solo pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Según lo explicado por el presidente de la República, el interés es hacerle frente a la inflación provocada por factores externos. Yarilis Calcaño, CDN. Ayer yo veía el tema de la aprobación a los 67 productos de la canasta básica familiar. Han resaltado los comentarios del exministro de Salud Pública, Bautista Rojas, que él dice que eso va a ser simplemente un daño a la producción local, pero nosotros hasta consultamos aquí cuáles de todos esos productos se producen en República Dominicana. Por ejemplo, República Dominicana no produce pastas, no sé qué cantidad de lentejas produce la República Dominicana y muchos otros productos que tal vez pudiéramos nosotros tener sustitutos, pero esos exactamente no en su totalidad los producimos. Y hay que recordar que la economía de la mayoría de la gente en República Dominicana, la economía alimentaria todavía es la del diario. Todavía en este país, y es en la mayoría de la gente, se consume con el diario, con el dinero que deja el papá, la mamá, el esposo, a la esposa, para la comida de cada día. Por eso, aquí los centros de venta al detalle de comida tienen tanta proliferación, venden tanto y están en tantos lugares, porque aquí la economía del menudo es la economía que impera. No es la mayoría de la gente la que va a una cadena de supermercados y compra para abastecerse durante 15 días. Esa no es la mayoría de la gente. Eso es quizás una economía de clase media y clase media alta, pero aquí la economía de los más desposeídos, de la gente de clase media baja y hacia abajo, de las capas C, D y E, son justamente las de la gente que compra todos los días. Y es hacia esas personas que va dirigida esta medida que ha hecho la presidencia. Hablar de que se va a dañar el campo nacional, eso no, la verdad es que hay que buscar cuál es el asidero que tiene eso, cuál es la evidencia que tiene. Además, por una medida que se dice, según las autoridades, que es transitoria, aproximadamente para 6 meses, para desmontar el impacto de las salsas internacionales, y si esos productos son los de mayor consumo y son importados, ¿cuál es la diferencia entre eso, desmontarle el arancel a eso para que le llegue más barato a la gente, o seguir dejando que los que producen aquí produzcan la misma cantidad? Hay algunos insumos que han dicho economistas que deberían ser también considerados, y eso se socializó.
Ya inclusive se dijo que habían insumos que también tenían que extenderle la modalidad de la tasa cero y la presidencia habló al respecto. Hay que tener cuidado en hablar y en usar como tema de oposición la comida de la gente. Aquí hay tres cosas que dan mucha indignación. Mucha indignación y que generalmente son los temas que utiliza la oposición, toda la oposición, no los de ahora, los de antes y los de antes de esos, que son la comida, la gasolina y el tema limítrofe, el tema de la dominicanidad o el haitianismo, como usted le quiera decir. La famosa haitianización, la invasión, esos son los tres temas que más le pican a la gente y además son los más usados, pero no siempre utilizar esos temas como puñalada de campaña política le conviene a la sociedad y la gente lo sabe. Ahora estamos hablando de necesidad alimentaria y de que justamente la incidencia de la crisis alimentaria está golpeando duramente inclusive a la República Dominicana de manera directa. A las autoridades le toca, haya campaña o no haya campaña, tomar medidas para incidir en el bolsillo de los consumidores, que al final son los que se tiran a la calle, no son los políticos que se tiran a la calle. Los que ustedes ven criticando medidas, hablando de desmonte de la producción nacional, que no es cierta, son justamente los que compran para 15 días y para un mes. Pero los que se tiran a la calle a reclamar, porque donde primero pica el impacto internacional y donde primero pican las medidas de todos los gobiernos en el estómago. Y esos sí son los que se tiran a las calles a pedir que le bajen la comida. Y si se ha encontrado la manera de disminuir esos precios, hay que apoyar que se disminuyan de una manera transitoria. Pero criticarlo todo tampoco puede ser una medida. Querer que las cosas se hagan arbitrariamente para usted tener argumento para criticar, eso no lo hace un buen dominicano, eso no es de un buen crítico ni de un buen político. Hay que apoyar que los precios de la canasta familiar lleguen de una manera más asequible a la gente. Y los productos del campo no son los productos que se están trayendo desde otros países, se están trayendo los que en su mayoría se consumen y se vienen consumiendo precisamente importados. No es que se está diciendo que se va a importar más, no. Se está diciendo que luego de realizar los estudios adecuados de la debida diligencia, el estudio demuestra que esos son los productos importados que más se consumen y a esos justamente hay que ayudarlos para que la gente no reciba el impacto internacional que está golpeando justamente esos productos que se traen a República Dominicana. ¿Por qué hay que criticarlo todo? Sí, lo único, bueno, hay muchos productos que son básicos. Yo tuviera una lista aquí, Yulisa. Hay distintos tipos de carnes, pollos enteros, leche en polvo, harina de trigo, ajo, frijoles. O sea, que hay muchos productos que pueden afectar la producción local, pero como se formó una famosa comisión. Se formó una comisión. Yo creo que esa comisión podría aligerar y va a favorecer a sus importadores favoritos, porque es otra cosa, el sector importador se va a favorecer en demasía, pero es provisional, en ese aspecto sí coincido contigo, de 6 meses. No sé si va a ser retroactivo cuando lo promulguen, porque ya pasó un mes. Bueno, ya pasó un mes de su promulgación, así que serían 5 meses. El que compró caro, compró caro. Pero no, importadores, fundamentalmente que tienen relaciones con Brasil, que hay muchas cosas que pueden traerse de ahí. Una de las justificaciones que se tiene para la toma de esta decisión es que no necesariamente, y esto por ejemplo nos lo comentó Jaime Aristi Escudero en el momento en que fue anunciado, que se podría crear una suerte de desestabilización en el mercado nacional, porque si la intención es mantener los precios estables o de alguna manera mitigar el impacto internacional de los precios, también se debería, utilizar tasa cero, por ejemplo, en impuestos, por ejemplo, para los productores de otros rubros y de rubros con los que se construyan este tipo de productos finalmente. Entonces, lo que ha dicho el gobierno, entre otras cosas, es que no había garantía de que si se establecía tasa cero para esos productores, eso finalmente llegara a la población de una manera
controlada. En República Dominicana no hay control de precios y particularmente yo soy contraria siempre al control de precios. En el país hay, por ejemplo, producción nacional de pasta. Hay por lo menos 3 grandes productores de pasta que la comercializan desde hace décadas. Sin embargo, hay que ver si esos industriales, tal y como dice Nelson y Yulisa, que se han sentado en esta comisión, han establecido de alguna manera un mecanismo de negociación, que al parecer lo han logrado, para que sus precios no se vean afectados y sobre todo su mercado no se vea afectado en materia de productividad. Vamos a ver lo que ocurre sobre este particular en los próximos meses. Yo creo que sí, que al ser una medida transitoria se va a estar revisando mes por mes y en este punto específico yo no estoy preocupada. El presidente de la República y algunos ministros de Agricultura de Iberoamérica se reunieron en la jornada previa, analizaron retos, desafíos que enfrenta la producción de alimentos en la región. Hay una preocupación específica con el asunto de los fertilizantes y ahí vale la pena que se meta el ojo. Lo ha dicho República Dominicana y también otros países. Leticia Díaz, que nos cuente más. Además, el presidente Abinader propone identificar la presencia de barreras técnicas que dificultan el comercio de bienes agropecuarios entre los países de la región. Nunca como ahora la cooperación y el entendimiento entre naciones que habían sido tan necesarios para enfrentar los retos que significa mantener abastecida a precios razonables la cadena de suministro de alimentos y al mismo tiempo garantizar la rentabilidad del producto. Durante la apertura de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Agricultura, su secretario general Andrés Alamat señaló que entre los desafíos de la producción agrícola en la región están la brecha de género en áreas rurales y el cambio climático, por lo que propone desarrollar una agricultura sostenible basada en energía renovable. La situación en Latinoamericana ya es muy compleja. No solo concentramos el 29% de las muertes por COVID, sino que fuimos la región donde más aumentó la inseguridad alimentaria por la pandemia en el 2020. Estamos acá reunidos en búsqueda de un mejor futuro, en el que garanticemos una sociedad con mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y mejor calidad de vida. Los resultados de esta conferencia serán llevados a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se celebrará en el país bajo el lema Juntos por una Iberoamericana justa y sostenible. Leticia Díaz, CDN. Bueno. Miren, 2 hombres que eran perseguidos por haber ultimado a 3 personas en múltiples atracos cayeron abatidos durante un enfrentamiento a tiros con policías la noche del martes en el sector de Villas Agrícolas de la capital. Se trata de Rusber Moya Madey y un segundo hombre solo identificado como Brayita, a quienes le fueron ocupadas 2 armas de fuego, una de las cuales figura como despojada al asesinado cabo policial Alejandro Figuereo Berroa, de 36 años. De la escena logró escapar un tercer individuo señalado como delincuente, conforme manifestaron los agentes actuantes y personas que observaron la acción legal de los policías. La Policía Nacional ha reiterado que mantendrá la protección de la población y agregó que los antisociales que pretendan intranquilizar a los ciudadanos serán enfrentados de manera enérgica. Al menos parece que tuvo un final feliz, porque los videos de atracos y zozobra de los delincuentes a la comunidad, pues ustedes lo han visto y ellos hablan por sí solos. Estas parece que son imágenes de cuando se daba la persecución de la policía a los presuntos delincuentes, y tenemos nosotros que decir presunto porque no los condenó un juez. Pero la policía evidenció una cantidad de videos de atracos donde se atribuían a que las imágenes daban a estas personas como los responsables. El recuerdo, creo que fue Catherine, que dijo ayer o antes de ayer, o tú, Nelson, que la policía había dicho que tenía sus propios métodos y no tenía que socializarlo con la policía. Pues miren el método ahí. Bueno, miren, cambiando un poco el tema, nosotros hemos estado haciendo desde ayer seguimiento a, bueno, es parte de la fauna tuitera,
pero que termina, créanme, por tener un impacto en la percepción, porque de eso también se trata, de percepción y comunicación, y este gobierno lo sabe, tiene asesores que están permanentemente sobre esa materia. Una funcionaria llamada Angelita Peña escribió un tuit muy desafortunado, y eso ocurrió el 26, o sea, hace 2 días, el martes, como a las 5 de la tarde. No se le había dado demasiada notoriedad, sin embargo, en lo que los afectados por su comentario advirtieron, el espíritu de su escrito, pues empezó a arder la red social del pajarito, ahora recientemente comprada por Elon Musk. Este es el último comentario. Vamos al comentario de origen, Kelvin, por favor, producción. El primer tuit de Angelita Peña fue el 26 de abril y decía lo siguiente: los canales deben cuidar un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias. Dice, caramba, cuánta gente fea y mal ataviada en televisión. Eso fue el 26 de abril. De inmediato empezaron a surgir algunas críticas. Le consultaron ayer a la vicepresidenta de la República y también a la primera dama sobre qué consideraban sobre este particular. En el caso de la primera dama, ella desconocía que Angelita Peña era parte del tren gubernamental. En principio dijo que no era asesora del gobierno, posteriormente rectificó y vamos a ver su comentario. La vicepresidenta de la República, eso fue lo que comentó Raquel cuando advirtió que bueno, que se había equivocado, que efectivamente Angelita Peña sí era parte del gobierno, y dijo, señores, errores de humanos, lamento haber ofrecido una declaración errónea sobre el contrato de Angelita Peña con el gobierno. Aclaro que su opinión sobre los periodistas es de su exclusiva responsabilidad y no representa una posición oficial. La prensa tiene nuestro respeto. Ella habla de este contrato Angelita Peña. Angelita Peña tiene bueno, está nombrada por decreto por el presidente de la República, Luis Abinader. Su contrato asciende aproximadamente a 300,000 pesos, pero el asunto no tiene que ver necesariamente con el dinero, el asunto tiene que ver con el espíritu con el que se dicen las cosas. Angelita Peña no solamente comete esta pifia, ella es asesora de comunicación estratégica del gobierno, así está en el decreto. Nada más y nada menos. Este es el tema. Esto no lo está diciendo Juan de los Palotes. Y ahí es que yo creo que la pifia se vuelve mayor. En que ella es una representante del gobierno que debería representar a todos los dominicanos. Entonces, cuando uno es funcionario, uno no puede tener los dedos tan sueltos. Uno no puede mandar la prudencia a irse de vacaciones. Ese es uno de los temas. Entonces, la señora Angelita, con todo el respeto, comete un gravísimo error, no solamente por llevar adelante este tuit, que si el espíritu hubiese sido constructivo, créame, señora Angelita, que hubiese tenido todo el apoyo de los representantes de la prensa. Pero no ha caído así. Y si no ha caído así, es porque definitivamente el comentario denota una intención denigrante. Cuando usted dice gente fea, malataviada, y entonces posteriormente intenta explicar y es como que bate más eso y dice que fea es incluso una persona que es hasta sucia, uno advierte que no hay un ánimo positivo en su comentario. Lamentablemente no. Ella después intentó arreglar la plana, Nelson. Y mira dentro de una de las cosas que dice Angelita Peña. Vamos a ver si producción tiene el tuit específico, en donde ella dice, la gente sabe que mi ánimo nunca ha sido negativo, que yo quiero aportar al país. Pero el último comentario... Por suerte que su ánimo... Parece que Kelvin no lo tiene, pero bueno, en el último comentario ella incluso hace algún señalamiento sobre algo específico y entonces uno dice, no, que ella no está arrepentida, nada. Y es... A ver, ¿cuál es este? No logro ver desde acá, chicos. Imposible todavía. Ahí está. Todo el que me conoce sabe que no soy una persona ofensiva, etcétera. Ahí está. Y finalmente, el último comentario de Angelita es el primero que ustedes pusieron en pantalla, compañeros, y es donde dice, en una feria de televisión que se está realizando el día de hoy en Las Vegas, Nevada, se habló de mi tuit, citando lo importante que es la buena imagen en una pantalla. Es como que errar sobre... Yo solo voy a decir una cosita para darle la palabra a Nelson, que es el único caballero de este círculo. La señora Angelita Peña
que no es periodista, que no es comunicadora, que no tiene idea cómo se maneja un medio, ni lo que pasa a un reportero, ni un presentador de noticias en un canal de televisión el día entero, que no tiene la menor idea de cómo se hace un noticiario, ni de cómo se prepara un comunicador de medio de comunicación, sea reportero, sea programador gráfico, sea presentador de noticias, sea escritor, sea editor, lo que sea. Solo me parece que es una irrespetuosa. Pero, ¿qué decir de una persona que criticaba a Leonel y le aceptó un nombramiento a Leonel, que criticaba a Danilo duramente y le aceptó un nombramiento a Danilo, y que criticaba, no, le entraba a palo verbalmente al presidente Luis Abinader y hoy es su asesora de estrategia? No me merece dijo que era el peor candidato de la historia, pero en algún momento. Hay que decir, de seguro vieron la cuenta de Twitter de ella, el gobierno, y la nombró. Digo yo, porque ¿cuál es otra razón? La comunicación estratégica del gobierno no creo que esté en su mejor momento. Atención, Homero. Oye, comunicación estratégica. En Semana Santa, la encargada de esa misma oficina en La Vega se pasó un celular por aquí atrás, en traje de baño. ¿Y cuál fue su defensa? Peor. Ella dijo, he visto que soy tendencia en Twitter desde ayer. Oye, qué orgullo. Oye, el orgullo de ella enseñar la nalga. Qué orgullo. Sin embargo, es como que la humildad Homero, ella es tendencia en Twitter, y Homero colgó un mensaje de reflexión muy bonito de Semana Santa y tenía 127 likes. Me gusta. 167 por ahí. Entonces esta señora fue nombrada mediante el decreto 684-21, dijo lo que dijo Catherine, lo que ella leyó. No, después dice que intentaron sacarla de contexto. Sacarla de contexto. ¿Pero cuál contexto? Si ella lo escribió textual. Ella lo escribió y eso está ahí. No, y lo volvió a reflexionar cuando habló del significado del Primero dice que la sacan de contexto. Eso es. Yo con el caso de la Vega, de mal gusto me lo encontró, principalmente en la parte que ella se pasa el celular por atrás. Decía que hay que ver hasta qué punto, en materia de debate público, las actuaciones personales de un funcionario, siempre y cuando no tenga que ver con sus funciones. Pero es una cara, es un tamaño. ¿Qué es Twitter? Por eso te estoy diciendo. A ver, la plaza pública digital. Pero ahí voy. Ella dice que la sacaron de contexto, mentira. O sea, que además habla mentira. Y ese adjetivo de ataviarse, porque tú le has prestado mucha atención a lo de lo feo. Lo peor es lo de ataviarse. Le dice mal vestido, le dice a los periodistas, mal vestido. El gobierno que haga un plan de entregar traje bonito. Pero oye, es asesora de estrategia del Poder Ejecutivo. Señores, es que eso es un cargo de peso. Cuando tú eres asesor, tú tienes unas asignaciones específicas y a uno como asesor se le requieren entregables que depende de cuál sea la función y depende cuáles sean los días de reuniones o de presentación, tú tienes que entregar. Yo quiero saber cuántos entregables tiene la señora Peña, cuántos estudios ha presentado la señora Peña luego de que la nombraran, oigan, asesora de estrategia del Poder Ejecutivo. Yo creo que aquí al tema de la estrategia se le falta el respeto. Y al tema de las asesorías, hace rato que se le faltó el respeto. Y también creo que los gobiernos son responsables de tener una cantidad de cerebros vacíos que los acompañan simplemente porque ellos les tienen miedo a la crítica. Porque ustedes solamente tienen que buscar videos anteriores de cómo se expresaba esa persona, del presidente Abinader, del PRM, cómo se expresaba del presidente Danilo Medina y de otros del gobierno del presidente Danilo Medina. Y los dos la han nombrado. La han nombrado con sueldos que la gente dice que son lujosos, 300,000 pesos de sueldo. No digo yo que pida disculpas, debió hacer cualquier otra cosa. Pero ¿qué es un asesor de estrategia y qué preparación usted tiene para asumir un cargo como ese? A mí me parece que el gobierno, este y el anterior, pecan de irresponsables al querer simplemente para callar personas que hablan de una manera irrespetuosa, callarles la boca, ponerles un tapón con el dinero de todos nosotros, con el dinero del Estado. Por cierto, señora Peña, el dinero que a usted le depositan todos los meses,
también lo pagan los periodistas y los laboriosos de medios de comunicación que usted le dice feo y mal ataviado. Yo no sé si usted paga impuestos, porque usted recibe dinero de los impuestos de la gente, pero yo creo que con esos 300 mil pesos debería pagarse un cursito, a ver si llega a la altura de ser asesora de estrategia del gobierno, y también para saber qué decir y qué no decir en redes sociales, porque no todo lo que llega a la cabeza se dice. Eso lo sabría una persona formada. Claro que sí. Mira, pero no sé cuál sea su formación. dos cosas. No sé si ustedes vieron un tuit que ella, para justificarse, publicó alabando a Félix Victorino, a don Félix. Ah, sí, que ella... O sea, ella lo que está diciendo en español es que don Félix es un morenito lavadito, podía ser feo, pero lavadito, y siempre anda bien puesto. Siempre anda bien vestido. Viniendo de ella, yo no sé qué puede ser un halago y un insulto. Félix Victorino, oye, lo que te ha metido a ti. Yo creo que ahí las células cerebrales. Y lo otro es que la señora, amiga a las redes, no sabe nada de comunicación. Porque ella dice, me sacaron de contexto. ¿Cómo la van a sacar de contexto? Pero si está escrito, pero además, ella debe saber, ya que es una estratega, que ahora, en estos tiempos de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, el decirle 3 patines, que quien mete la pata y la saca pronto queda bien, ya eso no existe. Quien mete la pata, aunque la saque pronto, queda embarrado. Mira, como le pasó a la susodicha. Ella está embarrada como fuera de contexto. Le está diciendo manipuladora. Oye, se merecen. Ahí está el comentario de Félix. Oye, se merecen cada cosa que les pasa con personas como esas, pagada con el dinero de la gente, porque con el dinero de los impuestos de la gente, hay que ser cuidadoso, hay que ser frugal, y usted tiene que ser certero en la calidad de los estrategas, entre comillas, que usted contrata. Bueno, ojalá diga el triple de ahí. Mira, pero ella está hablando ahí de estereotipos. Dice, señores, la belleza es lo armónico, lo bien puesto, no está asociado a estereotipos. Pero ¿quién fue la que dijo que la gente era fea y mal ataviada? ¿Fue ella? Entonces, señora Angelita Peña, mire, con todo el respeto del mundo, si es comunicación estratégica, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de una asesora comunicacional del gobierno de lamentablemente ofender a los que comunican lo que usted quiere que se comunique, entre otras cosas? No hay estrategia posible ahí. Su estrategia falló. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno? ¿Mantenerla? Mantenerla allí porque es un decreto. Y lamentablemente cuando uno ejerce una función de esa índole, uno tiene una responsabilidad. Y si falla, hay un precio. Señores, lean el historial de los Twitter y las publicaciones de esa señora, y ustedes van a saber si este va a ser el único que ella va a decir. Es un tema. Eso es, como decía Ulises Payá, un exilio de la razón. Pero tranquilos, que esos 300 mil pesos nos van a dar mucho entretenimiento en lo que queda de gobierno. Pero, vuelvo y digo, ojalá diga más de ahí, y está bueno que lo digan. El gobierno se merece todo lo malo y todo lo incorrecto que hacen, los nombramientos incorrectos que ellos hacen con conciencia. A una persona sin preparación, sin manejo, sin entrenamiento y además con un historial como el evidenciado, no se le nombra como asesor del gobierno en materia estratégica. Ese es un cargo al que se le ha faltado el respeto en este y en otros gobiernos. Me alegro que haya cometido esa pifia, ojalá meta la pata 100 veces más para ver si aprendemos a darle importancia a las inversiones económicas o a los gastos, porque en este caso eso es un gasto, a los gastos económicos que hacen las autoridades con el dinero de todos los dominicanos. Esos 300 mil pesos, hágase de cuenta que los recaudan y lo tiran en la basura. Pero el que debe hablar es Homero, oíste. Claro. Porque ella está cargada, no asignada, cargada, como hace la milicia. Cárgaselo al departamento. Sí. El que debe hablar es el director de esa unidad. ¿Tú crees que va a hablar? Hay acciones que hablan, no pero que tiene que hablar. No hace falta hablar. Hay acciones que hablan. Hay acciones que hablan más. Es más, el silencio también habla. El silencio también es una forma de hablar. Claro, también. O sea, y el hay silencio acciones que vale la pena cosas que se hagan y no necesariamente que se digan. Vamos a los chocolates, señores. Vamos a hablar de cosas más importantes. Ay, sí, pues métele dulce. Pero hay dulce que no lo podemos comer. Vamos a hablar de cosas más importantes. Miren, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta
por unos chocolates que comen los niños, nuestros niños, que se compran de una manera muy fácil en todos los supermercados. Yo los vi ayer en 2 cadenas de supermercados. Los tienen en el área de la caja, a donde usted se para con sus niños y ellos le queda de frente, y ahí es precisamente donde ellos vienen, tac, y lo cogen. Esos chocolates han sido reportados ya del escándalo internacional tan grande que se ha hecho, pues lo ha reportado la Organización Mundial de la Salud, que a veces no sirve para mucho, pero en esta ocasión ha hecho una alerta por la cantidad de casos con salmonelosis vinculados al consumo de huevo Kinder, que es ese que ustedes ven ahí, en niños, muchos de ellos niños pequeños. Dice la información de la Organización Mundial de la Salud que encontraron salmonelosis en al menos 151 casos, y esos 151 casos hacen un mes. Imagínense, hace 3 meses. Imagínense ustedes cuántos otros casos se han encontrado en estos últimos 3 meses. Dicen ellos que el brote se llama Salmonella typhimurium y muestra resistencia a 6 tipos de antibióticos, que se ha confirmado ya a través de estudios todos los casos de salmonelosis en niños, y que la vía de consumo fue el chocolate Kinder, procedente de Bélgica, y que se le ha hecho hasta un análisis genético que se realizó en el Reino Unido, que se detectó una vinculación genética entre la bacteria que causa la enfermedad de la salmonela y la serie de los chocolates procedentes de ese país, todos productos del tipo Kinder, distribuidos en 113 países, esos lotes distribuidos en 113 países, y República Dominicana está entre esos países, según explica el comunicado. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, el brote de este tipo de salmonela, de esa bacteria, cuyo primer caso fue detectado en diciembre del 2001, muestra resistencia a varios tipos de antibióticos, 6 confirmados. Los más afectados han sido los niños menores de 10 años y mujeres, con un total de 134, lo que se explica por tratarse de un producto dirigido a la población infantil. Europa es el foco de los casos, y en el resto del mundo han encontrado casos moderados. Dice que hasta que se complete la información, la OMS recomienda el retiro completo de los productos implicados. Estaba revisando esta información también en otros portales digitales, por ejemplo, en el caso de otros países latinoamericanos como Colombia, dicen que no están preocupados porque su organismo de control de calidad dice que la importación de este producto, en el caso de Colombia específicamente, no proviene de la fábrica belga, que proviene de una fábrica que entiendo está en Estados Unidos. En la República Dominicana entendemos que Proconsumidor estará haciendo algunas acciones al respecto, verificar cuál es el origen de este tipo de producto, llevar adelante las pruebas que haya que hacer, si hay que hacer una paralización de la venta del producto de manera temporal, pues que lo hagan, porque es mejor, señores, prevenir que... No, inclusive si hay que tomar muestras y hacerle estudios para ver si tenemos aquí la bacteria que causa esta enfermedad y que ya tiene varias personas que han mandado al hospital, entonces, pues que se haga, y si hay que retirarlo, que lo retiren. Sí, pues la salmonelosis, ¿verdad? Lo que tiene que hacer Proconsumidor en este caso es hacer estudios, hacer pruebas. Sí. No necesariamente retirar todo, ¿no? Recoger todo. Una medida temporal. Se afectan muchos intereses y se lleva a industrias a la quiebra, pero lo importante es la salud en este caso, no importa al que se perjudique. Tú hablas de supermercados, pero en la farmacia, en la tramería, también, eso es ABC para estar... No, y los niños cuando ven esos chocolates, en mi caso, los niños se ponen, vuelven locos. Ya. No, dímelo a mí. Yulisa tiene días preocupado con eso, que ay, mis niños. Ya se guayaron 2 de los nietos míos. Eso de la cosita que yo apelaba. A la pausa. Bye. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:08 de la mañana. Qué bueno que sigan con nosotros. Durante esta semana, lamentablemente, hemos dado cuenta de por lo menos 2 incendios de gran envergadura. Uno registrado acá en la ciudad capital, en el Canal del Sol. Lamentablemente, 2 personas fallecieron y otras 2 resultaron con quemadas importantes en gran parte de su cuerpo. También en San Pedro de Macorís, en una de las naves de una
zona franca textil. Ahí no hubo, gracias a Dios, víctimas que lamentar. Vale la pena que se revise la acción en las emergencias, esa primera atención tan necesaria, tan oportuna, en la que coinciden muchos factores. En el caso, recordamos del joven que murió en Higüey después de que fue atropellado por una persona que iba conduciendo en estado de embriaguez. El sistema 911 y nuestro equipo de CDN, nuestra compañera Carolyn Cuevas llegó hasta allá, pudo verificar que la ambulancia llegó 1 hora y media después. Ese joven, lamentablemente, que tenía una fractura de fémur, después de ser llevado a un hospital en donde no recibió las atenciones necesarias, fue llevado a una clínica privada. Allí también tuvo una situación vinculada al pago o depósito de un dinero que al parecer no apareció. Y entonces, lamentablemente, el joven murió. 16 años y se perdió esa vida. Ese es un caso. Pero son muchos los casos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Elsa Moreno Colón. Ella es coordinadora del Comité de Emergencia del Hospital Moscoso Puello. Y a Porfirio Cabral, emergenciólogo, bombero. Están ambos con nosotros para analizar qué es lo que está ocurriendo con el sistema de emergencias de la República Dominicana. Qué es lo que ha pasado. Creíamos que habíamos recorrido un camino. Estamos echando hacia atrás. Que sean ustedes los que tienen eso a mano, los que nos indiquen. ¿En dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos? Señor Porfirio, buenos días. Bueno. Buenos días. Buenos días. Miren, es muy importante que en todo el contexto ubiquemos. Nosotros todavía no tenemos un sistema de emergencia en República Dominicana. Cuando decimos la palabra sistema, es algo que funcione sin que existan todos los inconvenientes que tenemos. ¿Qué fallas tenemos? Lo primero es que nuestra red de hospitales, las emergencias, no están ¿cómo le diría?, acostumbrado a recibir un personal en ambulancia. Recibir un personal, una víctima, porque eso es víctima, no es un paciente, en una ambulancia es diferente a recibir un paciente que lleva una consulta derivada o que vaya a recibir asistencia médica. Lo segundo es que nosotros no tenemos en el país un entrenamiento continuo para el personal que maneja que actúa en las ambulancias. El personal que maneja la ambulancia no puede ser tampoco un médico, no es recomendable a su médico, porque el médico le cuesta al Estado demasiado tiempo, es un especialista, tiene un tiempo para que asume el riesgo, porque el que anda en una ambulancia corriendo asume el riesgo de que sea accidente, porque hablan mucho, pero nadie da la cifra de las personas que se lesionan en accidentes en la ambulancia. Claro. O sea, no hablamos de ese tema. Otra de las cosas que no tenemos es la distribución adecuada de esas ambulancias para que lleguen a tiempo. Y un fallo que ha tenido el 911, un fallo logístico, es que ellos dicen que van a llevar al paciente al hospital más cercano. Pero muchas veces no es el hospital más cercano, es al servicio más cercano que necesita esa víctima. Me explico. Si usted lleva a un paciente al Darío Contreras con un infarto agudo del miocardio, en ese hospital tal vez no le puedan dar la asistencia debida a esa víctima porque es un hospital de trauma, no es un hospital clínico, eso no tiene todo el equipamiento para eso. Entonces, esa distribución hay que hacerla, el servicio tiene que combinar con los hospitales. ¿Cuál es la cartera de servicios que tienen los hospitales para que la ambulancia llegue a ese sitio? Otro inconveniente que se tiene, y es claro, es que no puede haber velocidad en ambulancia cuando se está trasladando un paciente de un centro a otro centro de salud. Eso no es una emergencia, es un servicio derivado. O sea, ya usted llegó a un centro de salud, ese centro de salud, sea cual fuera, tiene que estabilizar a ese paciente, claro, y luego transportarlo a la unidad que posiblemente resuelva el problema final. Eso no está bien coordinado porque el personal de la ambulancia, me ocurrió con una tía mía que murió de un infarto en la casa. Ella estaba a una esquina de un centro médico privado, pero ellos se dirigieron hacia el Moscoso Puello, que estaba lejísimo, porque tenían la orden de que tenían que llevarlo a un hospital. Le digo yo, pero ella tiene un seguro médico, tiene todas sus cosas, ¿por qué no la llevaron a ese centro? No, que ellos tienen orden. Entonces, en el servicio de emergencia, las órdenes no son tan estrictas ni cuadradas, es según lo que se presente. Entonces, ese personal no lo entrenan para ese tipo de logística. O sea, yo no te puedo, al que está actuando en el momento, yo no le puedo
marcar pautas encerradas, porque van a ocurrir cosas que no estaban ni siquiera en el manual prevista. Entonces, ese tema de la formación del personal es clave para que nosotros podamos tener un sistema de emergencia. Quiero preguntarle, perdón, Nelson, sí. Adelante. No. Quiero preguntarle a la doctora Colón si en su experiencia, que es amplia a pesar de ser tan joven, como emergencióloga, especialista, ¿cuáles son las preparaciones que tiene que tener un médico o un paramédico? Si necesariamente una ambulancia tiene que tener un paramédico, ¿cuántas personas requiere una ambulancia? Y además, ¿qué debe tener una ambulancia por dentro para evitar que las personas que reciben una ambulancia lleguen peor, en una condición peor a un hospital que como la encontraron en el lugar tal vez del hecho o del accidente? Y si se le puede dar estabilización a un paciente en una ambulancia para tratar de mejorar la condición, sea crítica o no, mientras llega al centro médico. Bueno, realmente por la experiencia que tengo y lo que realmente debería de ser, existen ambulancias que se clasifican en distintas clases. Bueno, aquí en República Dominicana nosotros tenemos la ambulancia que es básica y la tipo que es avanzado. Realmente la avanzada tiene un equipo de 3 componentes, que es un médico, una enfermera y el chofer, que sería el componente que va a desplazar la unidad. Esa unidad que es avanzada debe de estar equipada con todo, llámese un DEA, llámese electrocardiógrafo, llámese glucómetro, oxígeno, todos los dispositivos respiratorios y el personal entrenado para manejar cualquier evento que ocurra en la vía o en algún domicilio. Y la básica es la ambulancia que va a tener un paramédico, un componente. Y esta ambulancia va a tener equipos que son básicos para dar asistencia básica, no avanzado como requiere la avanzada. En otros países están la tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que prácticamente se resumirían en las que realmente están habilitadas aquí en nuestro país, obvio, la República Dominicana. Y entiendo que nosotros, en la parte de lo que abordó el doctor Cabral, hay muchos escenarios que son un poquito difíciles en nuestro país, sobre todo en el Gran Santo Domingo, y yo entiendo que pudiera ser por la parte de lo que es la distribución, la preparación, y yo entiendo que se pudiera seguir eficientizando y preparando a nuestro personal y nuestra gente para poder brindar un servicio de calidad, porque realmente es hacia eso donde estamos orientados, a mejorar, para poder dar un servicio alineado, de calidad, porque somos prehospitalarios, somos intrahospitalarios y somos críticos, y yo entiendo que se pudiera seguir eficientizando ese recurso. Hemos estado en la semana con el tema, e incluso nos ha causado mucha preocupación. En los protocolos en las emergencias, un diputado de Santiago decía que están pasando una ley para agilizar los trámites, porque no es verdad que el operador de una máquina de rayos X te va a hacer una placa si no lleva un permiso del escalón anterior. Y ese escalón anterior necesita también una autorización de la ARS en el caso de un paciente. Entonces ahí hay como cosas que no caminan con una emergencia. Mire, qué bueno que usted toque ese tema, porque la piedra angular de nuestro sistema de salud está en que la ARS no hace esto, en que la ARS hace aquello, que el médico hace eso. Oye bien, en el caso de emergencia, la ley 8701 dice, y todas las ARS lo tienen que hacer así, y las clínicas dicen, en el caso de emergencia, y primero debemos definir qué es emergencia. Emergencia es una situación repentina que ocurre en menos de 24 horas, en la cual peligre la vida de la persona. Porque no podemos confundir consulta, urgencia y emergencia. Tienen su clasificación y su nombre, y en la ley están descritas. En la ley 8701 para la seguridad social, en la 4201 que es la ley de salud. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te habla el diputado, este es un país que no decimos, claro que el técnico que va a hacer un laboratorio tiene que recibir una indicación del médico para realizar lo que quiere el médico. Pero eso no tiene nada que ver con la autorización de la ARS, eso tiene que ver la emergencia, ellos lo hacen. Porque en emergencia es el único sitio
que el proceso administrativo se deja para después. Primero se atiende y después se averigua. Ahora, cuando usted va a una consulta, se averigua y después se le atiende. Y es algo que siempre lo viven ligando. En el caso de emergencia, la ley dice, y no la ley 8701 ni la 42, la Constitución dice que cualquier médico en el caso de emergencia atiende a una persona sin preguntarle raza, color, religión, dinero, nada. Y después que se estabilice o se resuelva lo que se vaya a resolver, entonces usted va a lo administrativo. Que puede ser que si hay un familiar que lleven a los simultáneos, que viene con el registro de la víctima, porque vuelvo y le digo, no es un paciente, es una víctima. Paciente cuando usted va a una consulta y se sienta tranquilo a esperar que el médico lo vea. Es un paciente, por eso la palabra lo dice. Pero emergencia, usted tiene que actuar y después preguntar. No se puede estar preguntando, ni siquiera usted dice, ¿qué le pasó? Y usted ve que el tipo tiene una pedra en la cabeza. O sea, sí, obvio. Entonces, ese personal, por ejemplo, en el caso de la doctora, que está el día a día ahí, ese personal se entrena para recibir a gente y no tener un problema burocrático. Entonces, todo está establecido, existe una ley, no hay que hacer más nada. Lo que sí nosotros debemos hacer es cumplir lo que dice la ley, ambas partes, tanto las ARS como el prestador. Con el tema del depósito, las ARS cubren un 100% a la emergencia. O sea, ¿cuál es el tema del depósito en la emergencia? Si te dice que la ARS tiene que cumplir un 100%. Ahora, existe un catálogo de prestación que te dice cuáles son los diagnósticos que son de emergencia. Y entonces ahí viene que un proceso de la seguridad social. Entonces, yo les sugiero a los legisladores que lean la ley, porque yo les voy a hacer un tema. Nuestra ley de seguridad social, nadie la lee. Ni siquiera el mismo personal afectado de salud la ley. Y si ustedes hacen una encuesta y reto, por ejemplo, medios informativos, hagan una encuesta y preguntan ¿quién ha leído la ley? Nadie la lee. Entonces todo el mundo opina de la ley sin leerla. No entiendo. Y se resuelve todo si se cumple lo que dice la ley. Esa ley de República Dominicana, la ley 8701, es la última ley del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y nuestra ley de seguridad social se hizo tratando de corregir los errores de la copia de otros países que tuvieron primera seguridad social. Se copió la ley de Colombia, una parte de Chile y de Argentina. Se hizo una recopilación y se creó la ley de República Dominicana. Entonces, ¿qué ha pasado? La ley se promulgó en el 2003 y nosotros ni siquiera hemos desarrollado un 20% de la ley. Lo primero que dice la ley es que debe haber un sistema de atención primaria y no existe atención primaria. Doctora Moreno, a mí me gustaría que tratáramos de entender en el momento en el que estamos. Decía el doctor Cabral que no hay un sistema de emergencias. Y bueno, dicho por especialistas en la materia, a uno no le queda de otra, sino bueno, prepararse uno con lo que puede, armar su carro, tener todo lo que uno pueda para atenderse casi que uno mismo, o atender cualquier emergencia, hacer cursos todo el que pueda. ¿Cuál es el momento en el que estamos viviendo en el manejo de emergencias en República Dominicana? El doctor Cabral establecía varias cosas, que los hospitales no están acostumbrados a recibir a víctimas en ambulancias, que no hay el manejo ni la preparación necesaria para todas las ambulancias. Recientemente el presidente Abinader decía en una reunión con periodistas que habían solicitado más de 400 ambulancias y que nada más habían llegado 7 al país. Una cifra que es muy desalentadora y que definitivamente muestra lo que tenemos. ¿En qué punto cree usted que estamos? Bueno, mira, realmente es una pregunta bastante que está orientada al nivel central. Sí. De verdad que sí. Pero yo soy realmente parte de lo que es el sistema de salud de mi país, y en los hospitales X, donde me desempeño como médico emergencióloga y con mis compañeros, puedo decirte que estamos en un punto donde continuamos preparando y esforzando los esfuerzos para mejorar y para que los servicios del área de la emergencia sean de calidad, y siempre lo voy a decir. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un equipo y un personal que realmente está calificado y que hace el esfuerzo alineado
a nuestras autoridades. Doctora, corríjame, pero tengo claro, entendido que en el Moscoso Puello cada doctor atiende a 70 pacientes de manera diaria, bueno, aproximadamente. Mira que lo que pasa, ese hospital, y disculpa que valga la redundancia, sí, claro, es el hospital de la red pública que recibe la mayor cantidad de pacientes del Gran Santo Domingo y de hecho de las regionales, porque somos un hospital de la red pública que tiene una amplia carpeta de servicio. De verdad que sí. Entonces, imagínense, la sala de la emergencia que está abierta a las 24/7, donde tiene un componente bastante amplio, un departamento de medicina de emergencia, y ahora tenemos la residencia de emergenciología, que también trabaja de la mano con las demás escuelas y residentes que están ahí en ese hospital. Nosotros diariamente recibimos un aproximado de 50 a 80 unidades del 911 por día en la sala de emergencia, y vemos 400 a 500 pacientes por día en la sala de emergencia, porque es que es un hospital para todos, un hospital para el pueblo. Cuando llegan esos pacientes, ¿en qué condición llegan? ¿En qué? Claro, habrán casos muy específicos, pero según su perspectiva de manejo de emergencia, ¿se está haciendo una correcta labor para el para atender de manera primaria a ese paciente que se recoge, tal y como dice el doctor, en calidad de víctima y que se lleva a la sala? ¿Cuál es el panorama que usted observa? Bueno, realmente lo estamos haciendo. Realmente el hospital es paradigmático, la zona también es dura, pero ciertamente lo estamos haciendo. Y donde pudiera ocurrir alguna debilidad, reforzamos la misma, porque realmente nosotros estamos ahí para armar los planes de contingencia, y las víctimas o los usuarios van a llegar en cualquier momento y llegan con patologías que son usuales y que son inusuales. Pero le hago la pregunta más directa, porque la interrogante que se nos ha abierto por el tema de los incendios, porque se dice que el sistema 911 está empezando a fallar. Si evidentemente usted no va a hacer una radiografía del sistema 911 en general, porque usted trabaja ahí en el hospital. Exacto. Pero la pregunta es si usted cree que el sistema 911 está atendiendo oportunamente a las víctimas, o si nada más es un traslado de pacientes. Bueno, ahí en verdad yo entiendo que está trabajando de una manera oportuna, pero a veces como que pudiera ser que la cantidad sobrepasa y pudiera entonces salir la parte de la debilidad, que es lo que yo entiendo que pudiera pasar, porque ciertamente, te digo la verdad, se prepara, se hace capacitaciones, pero yo entiendo que seguimos creciendo a nivel de la población y necesitamos... Falta gente. Más gente. La emergencia... Pero lo hacen. La emergencia de Moscoso Puello, ¿qué usted cree que hace falta y que hay que mejorar? Bueno, nosotros vivimos diariamente en planes de mejora, porque es que estamos en un lugar muy vulnerable. De verdad que sí. Nosotros estamos en una zona pero muy poblada, donde están la mayoría de los sectores pobres de nuestro Gran Santo Domingo, y aparte de eso, tenemos hospitales que todavía continúan en construcción, y nosotros solos, como Hospital General, seguimos respondiendo a toda esa población. Y pudieran surgir, no te digo que no, pudieran surgir ciertas debilidades y fallos, pero entonces tú te preparas y recapitulas, porque para eso nosotros realmente estamos. Y realmente hemos tenido un apoyo, cierto, del nivel central. Una cosa que le voy a decir respecto a eso. La condición por la cual ellos están sobresaturados son dos. Primero, el hospital que más cercano, el hospital Luis Aybar Morgan, que se convirtió en una plaza muy grande, pero que se abrió solamente para el tema de COVID. Ellos están recibiendo, y fue lo que le expliqué, ellos están recibiendo una cantidad desproporcional de pacientes por la zona hacia un hospital cuando deberían ser dos. Es uno todavía, porque todavía la gente no tiene la cultura de volver al Morgan. Lo segundo es que es un hospital general. Cuando el hospital es general es diferente con un hospital específico. Por ejemplo, la Diego Contreras, yo le dije ahorita, que es un hospital de trauma. Traumatológico. Traumatológico. La maternidad es para embarazadas, pero el hospital de ellos tiene todos los servicios, incluyendo el servicio de neurología, que es el caso. Y tienen todo, rehabilitación, psiquiatría, o sea, es un hospital general. Evidentemente, al ser un hospital general, ya su estructura no soporta el volumen de pacientes, porque ellos tienen estructura. Y cuando yo le digo a veces de los hospitales, tienen el caso de que, si ustedes notan, ni siquiera están diseñados para que la ambulancia tenga una fácil accesibilidad al hospital. Yo le estoy hablando de la geografía. O sea, en un área de emergencia tiene que ser que la ambulancia entre y no tenga que dar reversa para desalinearlo, para que puedan llegar muchas ambulancias simultáneas. Sin embargo, esos hospitales, su diseño fue de los años 60,
en una época que no se pensaba que no habían ambulancias y no están diseñados para que la ambulancia tenga un fácil acceso. O sea, llegar al Mocoso Puello, a la emergencia, es un lío. La trayectoria, pues si usted lo ve, eso estoy hablando del aspecto geográfico. Ellos como médicos hacen el trabajo excelente, pero vamos a ver que no solamente la emergencia es un problema de un sistema del hospital en sí, está la recogida de las víctimas en los lugares, que solo se encargan los bomberos, porque el 911 a veces le dan solamente un enfoque clínico y no le dan un enfoque de seguridad y de rescate, porque ustedes tienen que dividir los eventos en 3 etapas, y para eso existe algo que se llama triaje, que es la clasificación de las víctimas según que el personal tiene que estar entrenado, que hasta ahora quienes se encargan de eso, los que llegan primero, son los bomberos. Entonces los bomberos no tienen la cantidad de ambulancias que necesitan. Entonces es una coordinación entre el equipo de bomberos, que es lo primero que llega. Porque los bomberos están diseñados geográficamente para llegar a los sitios. Claro. Las ambulancias no. Las ambulancias están equidistantes. Inclusive en una época se utilizaba que las ambulancias estuvieran en los cuarteles de bomberos y salieran de ahí. Pero ellos parece que las retiraron, las centralizaron. Pero que salieran de ahí para que pudieran llegar a tiempo. Que es un fallo logístico del sistema 911 para la realización del sistema de salud. Cuando usted habla de la capacidad para llegar a los lugares, el estado del triaje, la atención en triaje que deben dar los bomberos, la ambulancia, y nosotros tenemos aquí en contraparte las denuncias de los casos, el niño de Higüey, donde la ambulancia llegó 1 hora y media después y el niño estaba tirado en el pavimento durante todo ese tiempo. La situación en San Pedro de Macorís, la situación en el Canal del Sol, y esos son solamente las de esta semana. Hay muchas otras que andan ahí aumentando la estadística. Yo me pregunto si tenemos el número de cuántas ambulancias necesitamos y si no sabíamos o sabíamos que no teníamos la cantidad adecuada para atender las demandas, ¿por qué extendimos el 911 sin estar todavía preparados? Yo, más que ambulancia, yo siempre le voy a hablar de recursos humanos. Yo quisiera hablar de los choferes y de los paramédicos. Un chofer de la ambulancia tiene que tener un entrenamiento especial, porque anda en una velocidad. Por ejemplo, en Francia, el SAMU, que es el mejor sistema de emergencia que existe en el mundo, las ambulancias no van a más de 50 kilómetros por hora. Porque ellos tienen un personal dentro que ya le va dando asistencia al paciente en la ambulancia. No espera llegar al hospital para que se le dé la asistencia. La queja viene y la gente muere, porque si el primero que tiene el contacto con la víctima no hace lo mínimo que hay que hacer, cuando él llega al hospital, ya la doctora y su equipo, es poco lo que pueden hacerle resultado, porque ya el paciente se le ha deteriorado. Si usted perdió mucha sangre en el camino y no llegó canalizado con algo, a ellos se le hace difícil hasta canalizarlo, porque no va a encontrar la vena porque la persona se chocó. Claro. Entonces, ese tiempo que estoy hablando, que se llama la hora dorada, es vital para que usted sobreviva o no. Si usted no recibe en la primera hora la asistencia adecuada, usted está condenado a que se va a morir, aunque llegue al mejor hospital del mundo. Entonces es no cargarle el problema solamente al personal de salud. No es ellos están preparados y dicen, pero el paciente le llega a veces en un deterioro tan grande que lo que ellos hacen, que lo hacen bien, ya no va a dar un resultado positivo. Porque estamos hablando que para el sistema respiratorio, 4 minutos sin usted respirar bien, determinan que usted se muera. Aunque usted llegue con la... 4 minutos de mala respiración. Sin ventilación adecuada. Okay. 4 minutos. En 4 minutos el paciente se deteriora, que usted no puede salvar. Pero Moreno, siempre se ha dicho, esperar a la ambulancia, esperar al paramédico, no mueva a la víctima, en este caso. Llegan a la emergencia del Mocoso Puello muchas víctimas o pacientes llevados por particulares. Sí, realmente allá nosotros recibimos pacientes por 3 medios. Uno es el 911, obviamente. El segundo medio es por sus propios medios, personas en vehículo, motor y demás. Y pacientes que son trasladados desde otros hospitales, ya con traslado coordinado. Pero casi el 25% llega por sus propios medios. Es un poquito difícil, pero realmente es así. Tengo una pregunta para ambos y es que no hemos tocado el tema de los quemados.
Recientemente la vicepresidenta de la República, que acudió al Hospital Ney Arias Lora para verificar el estado de salud de las personas que resultaron quemadas del incendio en el Canal del Sol, estuvo argumentando que el país necesita definitivamente incrementar la cantidad de hospitales de atención a víctimas quemadas, a personas quemadas. ¿Qué pueden decirnos en este sentido, el manejo sobre este tipo de situaciones en el país? Bueno, sencillo. Los hospitales súper especializados se calculan por la cantidad de población, no por una percepción a sensibilidad. Eso es un cálculo. Sí, le voy a decir algo. Dentro de los sistemas de salud, la unidad más cara y la unidad que requiere más especialidad es una unidad de quemado. La unidad de quemado es el costo de tener una unidad de quemado funcionando como es, usted no se lo imagina. De hecho, solo existen 2 unidades de quemado en el país entero. ¿Por qué? Porque también el personal que trabaja ahí es un personal que requiere un alto entrenamiento y es una logística pesada. O sea, no es fácil, vamos a abrir unidades de quemada. Por eso ella habla, para ser justo, ella habla también de personal, ella habla de recursos humanos y habla de infraestructura. Entonces, el recurso humano está instaurado. Nosotros tenemos un gran problema, que a veces como cuando hablan no le dicen. Cuando una persona tiene un nivel de ese, no va a preferir trabajar en el sector público porque la paga no es adecuada, porque vamos a hablar la realidad. Cualquier médico en una unidad de quemado, que sea especialista en quemado, gana bien en una unidad privada, no en una unidad pública, porque la unidad pública tiene un tope para pagarle al médico. Que yo siempre he dicho que uno de los errores que tenemos es la manera de contratación del personal de salud. Queremos contratar al personal de salud con el código de trabajo que existe en la República Dominicana. El código de trabajo está hecho para obreros, no para personal de salud. El personal de salud tiene otra característica que no la tiene un empleado común de una oficina. Sin embargo, lo quieren medir igual. Entonces, eso trae como trastorno de que, ok, hacemos las unidades, pero ¿quién va a trabajar ahí? Y cuando le diga a un médico, no, lo que te vamos a dar es 60,000 pesos, 90,000 pesos, el tipo dice, pero 90,000 o 60,000 pesos me gano con un paciente en el sector privado. Entonces, ese tema hay que llevarlo así, porque a veces no acabamos de solucionar, no, y actuamos por impulso. Ya le dije, los hospitales especializados se calcula la población, es una regla matemática. Tenemos tanta población esto, necesitamos tanto hospital de esto, o decimos camas. De hecho, la cama de la maternidad, el costo diario está en 21,000 pesos, pero una cama de un quemado diario, el costo diario, está en 80,000 pesos, para darle una relación de lo que es. O sea, el día cama se calculan por la especialidad del hospital. Muy bien. Pues tenemos que irnos a la pausa comercial. Queremos agradecerles a ambos que nos hayan acompañado durante la mañana de hoy. Creo que todavía tendremos que hablar mucho sobre este tema. Es poco lo que podemos hacer desde una entrevista de 20, 25 minutos para aportar al debate, pero el interés es que ustedes puedan estar en contacto con nosotros y a la hora de que cualquier cosa los necesitemos vamos a estar consultándolos de nuevo. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buenos días, en esta ocasión nos hemos trasladado hasta el ensanche Luperón de este Distrito Nacional, exactamente en la calle José Fabrea de este sector, donde, como pueden ver a mis espaldas, está la Escuela República de Haití, la cual se encuentra en proceso de construcción y que, de acuerdo al testimonio de residentes y personas que de la zona llevan más de 12 años, alrededor de 12 años en esta situación. Se le han hecho varias remodelaciones, pero la obra continúa inconclusa. Quiere decir 12 años, 2022, estamos hablando que desde el 2010 se iniciaría esta obra y aún al día de hoy continúa inconclusa, generando dificultades para la población estudiantil de toda esta área y barrios aledaños que se trasladan desde otros barrios cercanos acá, como el Capotillo, Las Cañitas, 24 de abril, 27 de febrero, Espaillat, Simón Bolívar, que se visitan, vienen aquí a esta escuela
para recibir la docencia, lo que no está pasando, y eso entonces genera algún tipo de taponamiento en los otros centros que están disponibles, sobrepasando su capacidad, lógicamente. El llamado es para que el gobierno, las autoridades, pues presten atención y destinen los recursos que sean necesarios para que de una vez por todas se concluya esta obra y pueda acoger a los miles de estudiantes para los cuales tendría capacidad este centro estudiantil. Como ustedes pueden ver, el edificio en sus pantallas está en una fase de construcción que ni siquiera ha sido empañetado completamente. Otra parte de otro edificio se ve que incluso pintado, pero no está funcionando nada aquí dentro. Tratamos de entrar aquí al local, pero no fue permitido porque los empleados no tienen la autorización, eso lo entendemos. Por otra parte, mientras tanto, al parecer lo que hemos visto es que el local disponible es utilizado como parqueo, mientras tanto diríamos aprovechando el espacio físico disponible para quizás de alguna manera utilizarlo con algo positivo, podría calificarse de esa manera, pero lo necesario y lo inteligente sería que las autoridades, el ministerio, concluya esta obra, destinen los recursos necesarios para que la obra sea concluida de una vez por todas. Repetimos la obra, la Escuela República de Haití en la calle José Fabrea del ensanche Luperón en el Distrito Nacional, lleva ya 12 años inconclusa, donde se le han hecho varias remodelaciones, pero sin que se termine su construcción. Es toda la información por el momento que podemos brindarles al respecto. De esta manera vuelvo con ustedes. La República de Haití, más de 10 años, a medio talle. No hay manera de que finalice su construcción. Vamos a hablar de ese tema con Jonathan Martínez, es el secretario de Educación de la zona C3 de Alianza País, del partido de Guillermo Moreno, Alianza País. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No? ¿Usted no ha organizado bien la masa? ¿No ha tirado bien la masa a la calle? No, la masa se ha organizado totalmente. Nosotros tenemos un tiempo largo realmente solicitando la construcción de la Escuela República de Haití. Y la situación que sucede es que ahora mismo en la actualidad es un plantel vacío, es un plantel que realmente no tiene ningún tipo de adecuación verdaderamente para dar clases. Hay veces donde en la zona de atrás se trata de impartir clases, pero los estudiantes están teniendo que dar clases en una zona que verdaderamente no puede ocupar muchos estudiantes en sí. Y no funciona en sí el plantel, un plantel que está vacío, que inició alrededor del 2010 con el presidente Leonel Fernández. Se comenzaron a hacer lo que fueron desalojos de diferentes aulas, se trataron de ampliar el parqueo, de ampliar el patio, y luego de eso, con el plan de edificaciones escolares, que fue un plan muy ambicioso del expresidente Danilo Medina, lo que se hizo fue tratar de hacerle adendas una encima de otra, iniciando con montos de 20 millones de pesos, 40, ya va por 66 millones de pesos, y lo han ejecutado solamente como un 77%. Eso ha quedado parado. El ingeniero comunicó de que no estaban los recursos, de que estaban a espera de recursos y que tenían el interés de que el gobierno de ahora suministrara las provisiones necesarias para que se pueda realizar la Escuela Haití. Entonces ahora mismo nosotros tenemos un plantel vacío, que lo que tiene como si fuera un parqueo, y eso crea una situación que, como bien lo estaban diciendo al inicio del programa, hay un entaponamiento, claro, desde hace mucho tiempo en la circunscripción 3. Nosotros tenemos un entaponamiento real donde ninguna de las escuelas verdaderamente pueden alojar a todos los estudiantes que tenemos,
Y la Escuela Haití, al ser un plantel máster, un plantel que pretendía ser o pretende ser un pabellón de la educación dentro de la circunscripción 3, sería uno de los más grandes junto con el Salomé Ureña, que está ubicado en el Capotillo. Entonces sería una solución a ese entaponamiento y que los jóvenes no tengan que, o los niños, las niñas y los jóvenes y los adolescentes no tengan que ir al sector privado a tener que pagar, porque esa es la razón de ser de las escuelas públicas y sobre todo en estas zonas como la circunscripción 3, que está compuesta totalmente por barrios. Jonathan, han pasado 3 administraciones, bueno, con la que estamos en desarrollo, y no hay al parecer una respuesta efectiva sobre este particular. Entiendo yo que también en materia de construcción han sido varias las instituciones que han tomado, por decir de alguna manera, la responsabilidad, porque en algún momento las escuelas las hacía lo hizo, ¿es cierto, Nelson? Sí. En otro momento entonces era obra pública, ahora resulta que es vivienda. Se pasa en educación. Educación, después ahora es vivienda. Entonces, ¿en qué está? Una cosa es lo que dice el ingeniero, el asunto de las adendas, pero lo que ustedes han podido investigar, está esto en un proceso de auditoría. El gobierno actual dice que hay algunos proyectos que han tenido que ser detenidos porque han superado con creces lo que se había establecido. Sí. En ese contexto, lo que está sucediendo, bueno, el presidente Luis Abinader, junto con la ministra de Obras Públicas, lo que hizo fue plantear una ley. La ley es la número 118-21. En esta ley que le estuve analizando, lo que se busca es, están involucrados todos los ministerios. En ese plan de programa de edificación escolares, Danilo involucró a todos los ministerios, tanto el de vivienda, tanto el de OISOE, tanto el de educación. Todos están involucrados y lo que sucede es que más del 52% de las obras están en un estado de cuestionabilidad del estudio de suelo, de la legalidad de los contratos, de que los espacios donde supuestamente se iba a construir la escuela no se puede construir, o que los espacios donde se iba a construir la escuela no tienen título de propiedad. O sea, es una gama de dificultades que se creó a raíz de un proceso de licitación o de sorteo de estas obras, sin tomar en cuenta, en primer lugar, si los ingenieros que se le iban a ganar tenían la preparación, si realmente había un estudio previo de las partidas y las provisiones, del dinero que se necesitaba para terminar verdaderamente una escuela. Y lo que había detrás de todo también era una estrategia política de cómo nosotros podemos construir planteles vacíos, como lo tenemos hoy en día, que sirven para parqueos, para hacer mecánicas, sirven para que gente duerma ahí, y disculpen en cuanto a mencionar haitianos, pero bueno, los inmigrantes haitianos también duermen ahí, hacen sus casas en esos planteles, porque no se puede construir bajo la base de simplemente construir un plantel vacío que no tiene una alimentación directa del gobierno para que verdaderamente la obra salga a relucir. Entonces el gobierno de Luis Abinader, con esta ley 118-21, lo que busca es analizar todas esas obras que están en condición de suspensión y que no se han terminado para hacerle una nueva reevaluación y poder verdaderamente incluirlas en el presupuesto de educación y darle salida a esas obras que no fueron concluidas. Pero se presentan muchísimos problemas, como que algunas no superan el 25%. Hay algunas que aparecen con el 300%. La ley de contrataciones públicas solo permite un 25%. Hay algunas que llegan a un 300% y eso crea un problema grandísimo para el gobierno, que va a tener que destinar muchos millones para solucionar esa situación del programa de edificaciones escolares, que más bien que para solucionar los problemas de cupo en las escuelas públicas, lo que sirvió más bien fue para suministrar recursos a ingenieros que no pudieron terminar en sí esas obras de manera correcta. De manera sintetizada, quiero que nos digas qué contactos ha tenido la comunidad, si tú has estado en conversaciones con la comunidad que representa el interés de la construcción de la Escuela República de Haití, si se han comunicado con alguna autoridad, si les han prometido el inicio de la reconstrucción o de la construcción o retomar la construcción de la obra. ¿En qué punto se encuentra en este momento de que están haciendo las denuncias? Sí, claro. Bueno, en ese contexto, Yulisa, la realidad es que la obra está parada. El ingeniero no está recibiendo los recursos, se quedó parada y por ende, como él no tiene los recursos,
no puede seguir la obra. ¿Qué dice el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación la tiene bajo supervisión junto con la ley que ya tiene, que entró en efecto del presidente Luis Abinader. He tenido contacto, o hemos tenido todos contacto dentro de la comunidad, junta de vecinos, las personas que viven cerca de la escuela, los profesores que eran parte de la escuela. También hablamos con los estudiantes. Toda la comunidad por completo está reclamando que la escuela Haití se termine. Y vamos incluso, en la tarde de hoy, tenemos planeado a las 2 de la tarde ir frente al Ministerio de Educación a entregar una comunicación. Y también, como me preguntaste, Yulisa, no hemos comunicado con el Ministerio de Educación anteriormente. Ellos ya se comunicaron con nosotros y nos pidieron que le enviáramos una carta solicitándole toda la información relativa a lo que tiene que ver con la Escuela República de Haití. Y ellos todavía no nos han dado respuesta, entonces estamos todavía en ese paso de que sí estamos reclamando, pero todavía no nos han dado una solución clara y quisiéramos que nos la dieran antes de 2024, verdaderamente. Bueno, ojalá que no te la den mucho antes. Claro, antes de 2024. No, tiene 12 años parada, por lo menos de aquí al 2024. Gracias, yo creo que con el reporte de D'Angelo, directamente de la Escuela República de Haití, con lo que tú has dicho, y una situación que entendemos cómo esos presupuestos han crecido bastante, sigan la lucha ahí, en esa circunscripción 3, que es muy populosa. Sí, así es. Por último, para decir que así es, la circunscripción 13 es muy populosa. Tenemos más de 450,000 personas viviendo en la circunscripción 3 y creo que ya rondamos los 385,000 de personas hábiles para votar. O sea, la cantidad de impuestos, la cantidad de diputados que tenemos, que refleja la cantidad de gente que vive en la 3 y la cantidad de regidores, no se involucra en estos asuntos. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Jonathan Martínez, yo conozco parte de la familia, son un futuro diputado de la República. Dios lo escuche, Dios lo escuche. Pero gracias. Vamos a la pausa. Un placer. Regresamos a Despierta con CDN. Vamos a hacer conexión en directo con D'Angelo Reed, quien se encuentra en los corredores de la Charles de Gaulle, donde hay una situación que ha meritado militarizar el corredor. D'Angelo, adelante. Muchísimas gracias, buenos días. Específicamente aquí el corredor de la Charles de Gaulle, donde ahora mismo se está viviendo un momento de tensión, ya que ha sido militarizada, intervenida por militares, agentes de la Policía Nacional y otras fuerzas del orden público por la situación que se ha estado viviendo aquí con el corredor y la instalación de los nuevos autobuses y los choferes de la ruta de acá de la Charles y de la Sabana Perdida que circulan en esta avenida, lo que ha generado un conflicto que hasta el momento no ha podido solucionarse. En este preciso momento tenemos personas que han sido agredidos, según alegan, con bombas, han sido enfrentados. Aquí también vemos personas con algunas heridas. Vamos a hablar con ellos a ver cuál es la situación, qué ha pasado. Sí, buenos días. La institución del Intran amaneció llevándonos los compañeros arbitrariamente, donde nosotros nos hemos reunido ya hasta con el presidente y le estamos buscando una solución a eso. Entonces, el viernes pasado rompieron una guagua, ¿verdad? Salió a reducir que fueron ellos mismos que la rompieron y hay pruebas de que fueron ellos que lo rompieron. No han hablado más de eso, no se ha hablado más de eso, pero ahora quieren venir a llevarse a los compañeros arbitrariamente. Arbitrariamente. Hugo Vera dijo, el pasajero que decida dónde se quiera montar, que trabajen todos. Entonces ellos no pueden venir ahora a llevarnos, dicen una cosa por allí, ellos hacen otra. Entonces lo que están provocando es un estallido social. A Luis no le conviene eso. A Luis no le conviene. Lo que queremos es trabajar. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tienen personas heridas? ¿Qué es lo que ha pasado con la policía y la intervención militar aquí? Tenemos como 5 compañeros heridos de bomba. ¡Tres guaguas presas también! Enfócalo aquí, mira. Bien, mire. Es importante que el presidente de la República sepa que este es un problema que le ha creado el Intran, porque el Intran no quiere reconocer el derecho que tienen los verdaderos transportistas,
que fundaron esta ruta, que tienen más de 20 años trabajando en esta institución y que hoy, sin tomarlo en cuenta, el gobierno ha decidido a través del Intran quererlo sacar a ellos de su puesto de trabajo. Eso no es posible. Hoy lo que ellos han hecho es un puro atropello, oiga bien, de impedir que los choferes trabajen. Más de 5 guaguas presas, más de 23 carros presos. Y eso, oiga bien, y eso, aquí lo que ha habido es bomba de toda índole. Tenemos más de 5 compañeros heridos. Así que le hacemos un llamado al presidente de la República que tome carta en el asunto, que este es un problema que se lo está creando el director del Intran. Bueno, vamos a mostrarle una panorámica de la situación general que se está viviendo en este momento aquí en la avenida Charles de Gaulle. Como ustedes pueden ver, la intervención de militares, de policías para poder enfrentar la situación, el conflicto que se produce con choferes de esta ruta de la Charles de Gaulle de carros de concho, quienes han denunciado que sus vehículos han sido retenidos por parte del Intran, y esto pues ha generado el conflicto que ha requerido la intervención de la Policía Nacional para mantener el flujo del tránsito en esta importante vía de Santo Domingo Norte. Repetimos, momentos de tensión se viven en este momento, personas heridas, bombas lacrimógenas, disparos al aire, efectivos de militares de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional se han presentado acá para tratar de impedir o generar una situación que lamentablemente se ha tornado, se ha salido de control realmente esta situación. Ellos denuncian que a pesar de las negociaciones que han llevado con las autoridades, el Intran, con Hugo Veras, quien está a cargo de este departamento de la reconstrucción, remodelación de lo que es el transporte urbano, la movilidad, que son los proyectos que tiene el gobierno, al parecer con esta ruta no ha podido ser de la manera más viable posible. Nosotros nos mantendremos aquí porque al parecer la situación podría tornarse más violenta en cualquier momento. Lo que esperamos que no suceda y que se pueda encontrar una solución a esta situación. Repetimos, corredor de la Charles de Gaulle, intervenido por agentes de la Policía Nacional y militares de diferentes cuerpos del orden del Estado. Mantenga la sintonía con nosotros y estaremos llevándoles todas las incidencias ocurridas en este lugar. Mantenga la sintonía, regreso con ustedes. Gracias, Tangero. Ya ustedes ven cuál es la situación de tensión en el corredor de la Charles de Gaulle. No recordamos nosotros que haya pasado algo así en los 2 corredores que se han instalado de este lado de la ciudad, pero parece que va a seguir la tensión en ese lugar donde ya han habido guaguas con roturas de cristales por manejo de piedras. Nos vamos a la pausa y al regreso tenemos a Fran Camilo con su sección de deportes. Ya lo anunciaba Yulisa Céspedes, los deportes con Fran Camilo. Muchas gracias. Rápidamente les hablaré de que ayer Dina, para concluir rápidamente, hizo una rueda de prensa ayer porque el torneo Sub-25 está entrando a su etapa final. Ahí está el centro, Diego Pesqueira. Señores, Pesqueira ha sido el sustituto designado por la Federación Dominicana de Baloncesto del fenecido José Heredia Corporancito, presidente de la Badina. Claro, Diego Pesqueira viene en calidad de vicepresidente de la Badina, aunque todos los conocemos como vocero de la policía, un hombre del Club San Carlos, un hombre del baloncesto, y ayer anunció lo que está sucediendo con este torneo, que oficializa que una franquicia de las que gane este Sub-25 estará entrando al torneo superior de baloncesto del Distrito Nacional en el mes de agosto. Todo lo que traje el día de hoy. No tenemos mucho tiempo más. No, ni un segundo más. Con usted nos vamos. Gracias. No se hable más. Hasta mañana.